Irónicamente, el significado del nombre de este lugar sagrado hace alusión a una ciudad de paz. El conflicto árabe-israelí es un término que hace referencia a la tensión política existente entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, especialmente con los palestinos, y a los conflictos armados que se han desatado a raíz de esta tensión. La historia de este conflicto se remonta a pasajes bíblicos, y su definición y posibles soluciones son materia de permanente debate. El pueblo judío es un pueblo que siempre ha estado en guerra y que solamente ha conocido la paz esporádicamente. Más allá de datos numéricos, se puede hablar de los efectos que la guerra puede dejar en aquellos pueblos que viven en permanente conflicto, que no saben o no pueden vivir juntos, siendo cada día que pasa una odisea. A estas alturas ya no importa quién tiene la razón, lo que podría parecernos realmente difícil de entender, especialmente para quienes siempre hemos vivido en estados supuestamente pacíficos. Lo que debe interesar es cómo y cuándo se puede parar esta lucha que parece irreversible. Ojalá alguien tuviera una solución efectiva para terminar este eterno conflicto que tanto mal hizo, hace y hará a las personas. Los orígenes de todo esto vienen desde antes de Cristo por diferencias culturales, religiosas y políticas entre judíos israelíes e islamistas palestinos. Una de las razones centrales de este conflicto es la llamada Franja de Gaza, que es un territorio de 362 kilómetros cuadrados que tiene frontera con Israel y el mar Mediterráneo. En la Franja de Gaza viven 1,5 millones de palestinos, lo que sería aproximadamente 4.500 por kilómetro cuadrado. La Franja de Gaza es uno de los lugares más poblados del planeta. Los judíos, por circunstancias históricas, se dieron al exilio. En 1897 se fundó la Organización Sionista Mundial, que buscaba establecer un territorio judío en Palestina. Su fundador fue un escritor y periodista austrohúngaro. En esa época, el territorio estaba ocupado por el Imperio Otomano, pero el sionismo, el movimiento internacional de los judíos para reconstruir su patria en Palestina, tomó fuerza. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia se reparten la región con la promesa de una futura independencia a cambio del apoyo árabe en el conflicto. Palestina queda bajo el control británico. En 1917 se publica la Declaración Balfour, en la que a través de este documento Inglaterra reconoció y dio su apoyo. En esta carta, enviada al líder del movimiento sionista, Gran Bretaña acepta la creación del Hogar Nacional Judío en Palestina. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. En 1919 se celebra el primer Congreso Nacional Palestino en Jerusalén, en el que se rechaza la Declaración Balfour y se solicita la independencia para Palestina. En 1922, la Sociedad de Naciones firma el Acta de Mandato de Gran Bretaña sobre Palestina. La administración británica impulsa una nueva ola de inmigración judía y nace una resistencia palestina contra la ocupación con sucesivos estallidos de violencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos migraron hacia Palestina, por lo que su población en la zona aumentó bastante. Pero por las diferencias que comenzaron a tener, en 1947, Inglaterra entregó Palestina a la ONU. Esta se dividió en dos partes casi iguales. Y como todavía existía la aspiración judía de construir su patria en Palestina, los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948. Desde 1945, Gran Bretaña pidió a la Asamblea General de la ONU que se hiciera cargo de Palestina, ya que habían sucedido varios atentados y la situación se había desbordado.
Otra de las razones por las que en 1947 se partió Palestina en un estado árabe y otro hebreo fue el exterminio de los 6 millones de judíos en el Holocausto nazi. Pero esto solo provocó el rechazo de los países árabes. En 1948-1949 se da la primera guerra árabe-israelí. La proclamación del Estado de Israel provoca la ira del mundo árabe y la intervención en la zona de los ejércitos de los 5 estados árabes vecinos: Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania. Inconformes con dicho plan, le declararon la guerra al naciente Estado de Israel e intentaron invadirlo. En la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15 meses, con varias treguas promovidas por la ONU, Israel conquistó un 26% adicional del antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante destinada por la ONU al Estado árabe palestino. Egipto ocupó Gaza y Transjordania se anexionó a Cisjordania y Jerusalén Este, refundando el país con el nombre de Jordania. La principal consecuencia es la consolidación del poder israelí en la zona y el éxodo de 600.000 palestinos. La guerra provocó miles de desplazados en ambos sentidos. Árabes de la zona israelí fueron obligados a desplazarse a las vecinas Gaza y Cisjordania, y también a otros países árabes más alejados, dando origen al problema de los refugiados palestinos, que todavía hoy perdura. En la zona israelí quedaron 100.000 árabes que adquirieron la nacionalidad israelí y que en general gozaron de los derechos plenos de ciudadanía a partir de 1950, incluyendo su incorporación al ejército. La guerra de 1948, aunque supuso la independencia de Israel, no significó el final de las hostilidades entre este país y sus vecinos árabes. Durante toda la década de 1950, se sucedieron continuos ataques por parte de grupos apoyados principalmente por Egipto, lo que llevó en 1956 a Israel, tras el bloqueo egipcio del estrecho de Tirán, a firmar una alianza para un ataque conjunto a Egipto con el Reino Unido y Francia. A su vez, molestos con el entonces presidente de Egipto por la nacionalización del Canal de Suez. Así, en 1956 se dio la Segunda Guerra Árabe-Israelí o Guerra del Sinaí. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación situada en Egipto que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues evita tener que rodear el continente africano. La nacionalización del Canal de Suez por el presidente egipcio motiva el ataque de la alianza franco-británica israelí, que toma el control del canal. Aunque militarmente los aliados alcanzaron todos sus objetivos, la presión diplomática de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y la ONU forzó a los aliados a retirarse. Consiguieron el abandono de las tropas y la reapertura del canal, y los países árabes lo consideraron una victoria política. En 1964 nace la Organización para la Liberación Palestina, OLP,